Exactamente, es un poco más fuerte el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, silente. Las personas no se pueden dar cuenta cuánto es el valor de la presión arterial hasta que de repente por alguna consulta ahí se toman la presión, se encuentran elevada y a partir de ahí comienzan los estudios y se hace el diagnóstico. Hablemos de salud. Llega gracias a Surco Salud, porque en Surco Salud cuidamos tu salud. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar hoy día de hipertensión arterial, que está de moda, sobre todo con lo complicada que está la situación. Está con nosotros el doctor Manuel Alejandro Pita. Él es especialista en hipertensión arterial de Surco Salud. Bienvenido, ¿Qué doctor. tal? Buen día, Nicolás. Un gusto estar acá. Yo he escuchado que se llama a la hipertensión el enemigo silencioso, ¿no es cierto? Porque uno no se entera hasta que te da un patatús. Exactamente, es un poco más fuerte el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, silente. Las personas no se pueden dar cuenta cuánto es el valor de la presión arterial hasta que de repente por alguna consulta ahí se toman la presión, se encuentran elevada y a partir de ahí comienzan los estudios y se hace el diagnóstico. El problema es que muchas veces, o la gran parte de las veces, el diagnóstico es tardío, cuando ya hay daño Ya de ha distintos... producido daño, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y qué daños produce la hipertensión? En realidad, la hipertensión es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que daña todos los órganos. Riñón, corazón, las arterias, pulmones, todos los órganos se dañan conforme va pasando el tiempo. Obviamente este daño no es de un día para otro, es de largos años de pacientes con hipertensión sin tratamiento o mal controlados, ¿no? Ahí es donde vienen estas consecuencias. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, en el riñón, la enfermedad renal crónica. No sé si has escuchado de los pacientes que terminan en diálisis con una máquina que hace las veces de riñón. Esas es las consecuencias finales de una hipertensión arterial mal controlada. Claro, que en realidad el origen, si él hubiera detectado su hipertensión a tiempo y lo hubiera tratado, nunca hubiera tenido problemas con los riñones, exactamente. como lo que está padeciendo ahora. Exactamente. Y en ese momento ya es tarde, ¿no Ya es es cierto? muy tarde. Ya tienes que tratar la hipertensión para que no te siga haciendo daño y lo que te provocó la hipertensión. Así es. Y eso genera que haya un aumento en la muerte cardiovascular. El principal factor de riesgo cardiovascular, no solo en el Perú, sino en el mundo, es la hipertensión arterial. Y la principal causa de muerte en el mundo, ya por estudios hechos, es la muerte cardiovascular. Entonces, si es que no la diagnosticamos a tiempo y no la tratamos de forma correcta, pues definitivamente estas muertes van a seguir progresando. Y más aún ahora que se está viendo más casos de hipertensión en pacientes jóvenes. Antes quizás era... Eso es lo que llama la atención, ¿no? Uno piensa que es una enfermedad de viejo. No es una enfermedad de viejo. En realidad, antes el promedio de edad en el que aparecía por encima de los 45, 50 años. Ahora vemos a personas de 30, 35 años, ¿no? Si bien es cierto, la hipertensión no tiene una causa conocida como tal, es decir, esto es lo que lo produce, hay distintos factores genéticos, ¿no? También factores del estilo de vida. Personas con obesidad, no hacen ejercicio, mala alimentación. Por ejemplo, el factor genético. Yo soy hipertenso, mi papá fue hipertenso, mi abuelo fue hipertenso. Y ambos, tanto mi abuelo como mi padre, tuvieron derrame cerebral. Y el médico que me trata me dijo, eran hipertensos, como tú. La diferencia es que tú lo has detectado. Así es. ¿No? No exactamente porque mi papá, mi hermano o mi mamá tuvieron hipertensión, yo la voy a tener, pero es un factor de riesgo adicional. Claro. Si es que yo no cuido mi alimentación, no genero un buen estilo de vida, no fumo, no hago ejercicio, pues definitivamente ese factor genético se reduce, ¿no? Y hay menos probabilidad de que yo padezca hipertensión arterial. Pues lamentablemente en el Perú esos estilos de vida no son muy claros, ¿no? La gente es más sedentaria y todo ello pues conduce a que se aparezca la hipertensión arterial en personas más jóvenes. Ahora, ¿cómo te das cuenta que eres hipertenso? ¿Qué señales pueden presentarse para que tú... En realidad,
como te comentaba desde un inicio, la hipertensión es una enfermedad que no genera síntomas. Muchas veces se escucha por ahí, ¿no?, que me duele la cabeza, que tengo mareos, que zumbido de oídos. En realidad esos síntomas no están asociados a la hipertensión. Es como que son mitos, por decirlo así. La única forma es que toda persona mayor de 35, 40 años debe tener un control, una evaluación con su médico. Es parte de la prevención. Y ahí tomarse la presión en el consultorio, si ver que está elevada, pues hacer un seguimiento para hacer el diagnóstico. Si no tenemos esa, digamos, escuela, esa conducta de prevención, pues estamos destinados a que en 10 años sigamos con más casos de hipertensión y la mortalidad cardiovascular siga aumentando. Claro, porque para estar claro sobre este tema, no se cura la hipertensión. O sea, si tienes hipertensión es una condición, por así decirlo, que tienes que controlar con medicación. No hay otra manera. Y bueno, y con una vida saludable, ¿no? Así es. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica. No se cura. Solo la controlamos. Para controlarnos, necesitar 3 cosas. Uno es la medicación, que nosotros nos encargamos de dar la medicación a los pacientes. 2 es la dieta. Y 3 es la actividad física. Esos son los 3 pilares fundamentales para controlar la hipertensión. Pero, por ejemplo, se dice que hay cosas que no debes hacer que eres hipertenso, es comer alimentos con demasiada sal. Así es. Por ejemplo, así es. Eso es verdad, sí eso no es un mito. Claro que sí. Disminuir la sal en las comidas demostró que sí puede haber una reducción en la presión arterial. Es algo que está comprobado científicamente. Ahora, el café. En realidad, con los estudios que han venido actualmente, el Yo café... estoy en una lucha por eso. No, el café en Yo realidad... soy un hipertenso que no puedo no tomar café. Yo tomo café Y todos los días. por ahí tranquilo, porque hay estudios recientes en los cuales el café, tomar 1 a 2 tazas de café al día, generalmente un café que sea pasado, bueno, puro, ¿no? Y que sea sin azúcar muchas veces, pues ha demostrado que no hay ningún efecto sobre la mortalidad cardiovascular. Así que por ese lado con el café estamos tranquilos. 2. Así es, en promedio. Así es. Voy a tener que bajar mi dosis. Así es. Porque hay mitos, ¿no? O sea, Sí. igual que el comer huevo. Yo me como 3 huevos todos los días. En realidad En ayunas todos los muchas días. creencias, muchos mitos, también porque por muchos estudios muy antiguos, pasados, y a veces nos quedamos con esas ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué otra? Es decir, tendrías que no comer en exceso para evitar la obesidad y hacer ejercicio. Pero ¿qué alimentos? Aparte de la sal, ¿qué otra cosa, digamos, no es recomendable para una persona evitar hipertensa? sobre todo lo que son los carbohidratos complejos. Acá nosotros somos pues arroz, papa, yuca, camote. Todo ello pues... Incluso mezclamos. Sí. Puré con arroz. Sí. Es buenazo el puré Exacto, con arroz. ¿no? Lo que se recomienda es tener una dieta que es la famosa dieta mediterránea, que son carnes tipos pescados, ¿no? Verduras las que guste, frutas también las que se guste, ¿no? Pero evitar este tipo de carbohidratos y el como consumo de alcohol. pues definitivamente no está recomendado, ¿no? No está Ni recomendado. el vino, pero el vino una se copa de supone que el vino es buenísimo. claro, una copa de vino de repente después del almuerzo, ¿no? Pero después en exceso llegar al tema de embriagarse, pues no, definitivamente no es una buena conducta, no es un buen estilo de vida. Claro, por eso le llaman el asesino silencioso, ¿no es cierto? Porque tú en realidad no tienes síntomas. Así es. Y puede ser hipertenso sin tener los síntomas. La única manera, o sea, yo creo que es importante repetir la recomendación. ¿A partir de qué edad uno se tiene que tomarla para empezar la presión? ¿No Todo paciente mayor de 30 años, para empezar, debería tener una evaluación. Ya sea una vez al año. Así es, con su médico general. En el médico que va a su postcentro de salud, no necesariamente tiene que ser un cardiólogo. Si el médico general hace la toma de la presión y está dentro de los rangos, pues venir a su próximo control dentro de 1 a 2 años es la recomendación, ¿no? Si es que vemos que este paciente ya tiene presión elevada, porque ahora recientemente salió la última actualización de la clasificación de la presión, en la cual ya te da, los pacientes que tienen hipertensión son pacientes mayores de 140 la sistólica y 90 la diastólica. No hay vuelta 14, a quedar. 9. Así es, 140, 90, ¿no? Yeah. Y lo que se le llama ahora presión arterial elevada, que es entre 120 y 139, ¿no? Esa presión, 129 y 139, a eso se le llama presión arterial elevada. Y ahí hay que buscar otros factores de riesgo. De repente es un paciente que tiene alguna otra enfermedad, también es obeso. ¿Y la ansiedad es un factor?
Las personas expuestas a mucho estrés. Sí, ahora el estrés es considerado también un factor de riesgo. Obviamente lo que hay que diferenciar, y muchas veces pasa, que muchas personas, por ejemplo, tienen algún tema de estrés, de ansiedad, y lo primero que hacen es tomarse la presión arterial, ¿no? Es como un reflejo. Claro. Y obviamente va a salir elevada, porque la ansiedad, el estrés, hacen que se active todo el sistema simpático y la presión se eleve. Pero esa elevación muchas veces solo es transitoria nada más, ¿no? Y es una respuesta ante este estímulo, ¿no? Lo importante siempre, como yo les menciono a mis pacientes, es que haya un monitoreo constante y una buena toma de presión arterial. Los pacientes no saben tomarse la presión arterial. Generalmente pues llegan, terminan de comer, me voy a tomar mi presión, se acuerdan de tomarse la presión. Pero no es así. Lo que se recomienda es que el paciente debe estar sentado, en reposo al menos unos 5 a 10 minutos, ¿no? Con el brazo sobre una superficie plana a nivel del corazón, ¿no? Sin dolor, sin molestias. Hacerse 2 tomas de presión separadas por un lapso de 3 minutos. De tal manera que esa es la forma correcta de tomarse la presión arterial. Para todos aquellos que tienen de repente su tensiómetro en casa, pues esa es la forma correcta. Ahora, ustedes, he estado leyendo me pasaron su currículum, doctor, con 43 páginas de currículum acá. Pero ustedes tienen una atención o sea, no solamente cómo es el procedimiento en Surcosalud, diagnostican y si se presenta, o sea, por ejemplo, una persona mayor de 30 años va inmediatamente es un circuito que funciona rápidamente, ¿no? Claro, nosotros tenemos pacientes de todas las edades. El paciente que llega, pues bien, si estamos sospechando que tiene hipertensión arterial, lo que hacemos es hacer algunos estudios para poder hacer el diagnóstico más preciso. Hay un estudio que seguramente no sé si alguna vez te lo han hecho porque eres hipertenso, que se llama MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Es un dispositivo que se pone en el brazo. Y te quedas con él todo el día. Y te toma la presión 24 horas. Con ese dispositivo nosotros podemos ver la presión de todo el día y hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento y el seguimiento de los pacientes, ¿no? Es importantísimo ello. Ok, está muy claro, doctora, está muy claro. Y yo creo que hay que preocuparse y tomárselo en serio, ¿no? Sí. Y todo nos lleva siempre a lo mismo, la prevención, a la prevención. Así es. Si actuamos a tiempo, es mejor exagerar que después estar llorando por padecimientos que si se hubieran detectado a tiempo, no se hubieran podido controlar. Definitivamente la prevención es el pilar, ¿no? Para evitar toda esta sobrecarga de enfermedades que ya tenemos, ¿no? Enfermedades crónicas, la hipertensión es uno de ellos, sigue la diabetes y así muchos más. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Manuel Alejandro Pita de Surcosalud. Cerramos por hoy nuestra secuencia Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. Llegó gracias a Surcosalud, porque en Surcosalud cuidamos tu salud.